CFK en la ONU. Cristina Fernández reclamó en una definición del nuevo gobierno de Irán sobre el memorándum del caso AMIA. Además de pedir una respuesta a Irán en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta también se refirió al conflicto con Siria y a la disputa con los fondos buitre, que dijo no es un problema de la Argentina, sino del mundo. Amigos son los amigos. La Iglesia puso en duda la culpabilidad de Grassi y respaldó al sacerdote condenado por pedofilia. El Obispado de Morón emitió un comunicado en el que plantea sus dudas acerca de la culpabilidad del cura y señala que antes de dar una opinión esperará a que haya una sentencia firme. La condena de Grassi fue confirmada por la Suprema Corte bonaerense, aunque mantiene una última posibilidad de recurrir ante la Corte Nacional. Alfalfa o Fafafa, otro jefe policial quedó detenido en el marco de la causa por narcotráfico en Córdoba. El jefe de la División de Drogas Peligrosas de Mina Clavero es acusado de haber cambiado 32 kilos de marihuana por alfalfa luego de un procedimiento en Villa Cura Brochero. Con este ya suman 6 los jefes de la policía cordobesa presos por supuestos vínculos con narcos. Haya Gas. YPF firmó un acuerdo con Dow Argentina para la explotación de vaca muerta. La petrolera estatal y la compañía norteamericana acordaron una inversión total de $188 millones para un proyecto piloto que permitirá incrementar la producción de gas en el área de El Orejano, en la cuenca neuquina. Muy bien, estos fueron los títulos más importantes del día de hoy. Bueno. Vamos a... Sí, perdón. Perdón, hay uno que sobresale, ¿no? ¿A cuál se refiere? A la... El de la alfafafa. Sí. Se está refiriendo a la alfalfa por fafafa que era. ¿Se acuerda que hace poco agarraron que dijeron que la droga era para los perros? Para Sí. Están entrenando caballos. ¿Saben cómo se dieron cuenta que pasaba algo raro? ¿Por qué? Porque decían todos caballos de calecita, estaban duros los caballos. Me imaginé la escena. Hay que tomar con un caballo. Tiene la fosa nasal así. Pobrecito. Te pido, por favor, estamos en horario. De todos modos, señoras y señores, mañana vamos a trabajar con seriedad el tema de la provincia de Córdoba y la situación que se está dando entre la policía y estas situaciones que se vienen repitiendo. Lo que veíamos recién tiene que ver con la localidad de Mina Clavero, Villa Cura Brochero, que está al lado, pero también otras situaciones que se han dado, así que mañana seguramente hagamos algo. Mariana, hablamos algo de el padre Grassi, lo trasladaron nomás, Lo trasladaron a un penal de alta seguridad, el penal de Campana, donde está Carlos Carrascosa, y en el mismo pabellón que está otro cura, otro sacerdote, condenado en el 2011 también por abusos sexuales cometidos contra niños de entre 7 y 16 años en Talar de Pacheco. Se lo pasó a un penal de máxima seguridad porque en realidad, claro, la pena que tiene Grassi son 15 años y el penal al cual había sido trasladado originalmente, el de Ituzaingó, es de mediana seguridad. Claro. Y también había generado malestar esto en el servicio penitenciario, en otros detenidos, Claro, que me decían, imagino bueno, otro detenido en esa imagínate, situación, 15 claro. años y lo mandan a una cárcel que la de mediana seguridad pueden entrar y salir de sus celdas, en cambio en las de alta seguridad, bueno, a las 20 horas, por ejemplo esta de Campana, tienen que entrar a la celda y hasta las 7 de la mañana no vuelven a salir. Me parece interesante también subrayar que ayer lo comentábamos con Nora Schulman, dos cosas. Por un lado, la tibia reacción del Obispado de Morón, ¿no? Que nuevamente sigue descreyendo de lo que dice la justicia en 3 instancias donde ha sido condenado por estos hechos. Y diciendo por un lado que, bueno, en 15 hechos fue absuelto y solo 2, digamos, restando la importancia, minimizando la gravedad del delito por el cual fue condenado este cura. Sí. Eso por un lado. Una sanción tibia de, bueno, no puede dar misa. Decíamos, ¿dónde va a dar misa? No puede dar misa pública ni los sacramentos. Y ahí, leyendo algunos artículos sobre el tema, recordaban que Monseñor Laguna, en su momento, en el año 2008, ya le había impuesto, antes de la condena, esa sanción. Sin embargo, el actual obispo de Morón, Luis Echón, se la levantó en el 2008. Antes del 2008 ya la tenía, en la época de Monseñor Laguna. Pero después... Se la levantó esa sanción, o sea, él podía dar misa público, bautizar niños. Eso me parece también como mensaje de la Iglesia, en este caso del Obispado de Morón, es un mensaje grave, ¿no? Minimiza la gravedad del delito por el cual está condenado Grassi. Y el último punto, que ayer lo adelantaba Nora Schulman en esta mesa, directora ejecutiva del Comité de Seguimiento de la Convención de Derechos del Niño, es que se va a recurrir a la Corte Suprema de Justicia por los hechos cometidos
o por los cuales está denunciado Graci en relación a las otras dos víctimas, Luis y Ezequiel, que fueron descartados en un primer momento por el tribunal. Y entonces, bueno, ahí se podría reabrir en ese caso esa investigación judicial y Graci podría volver a sentarse en el banquillo de los acusados. Uno de los temas también que veíamos recién en la apertura de títulos tiene que ver con lo que está pasando en Naciones Unidas en la 68ª, qué difícil, qué difícil. 68 Asamblea General de Naciones Unidas. Están escuchando los discursos, son impactantes. La verdad que los que se escucharon ayer, por lo menos de la presidenta Dilma Rousseff, de la Mujica, ¿no? También. Mujica también, pero a mí me impactó mucho la posición de los presidentes latinoamericanos en un contexto en el que están pasando evidentemente cosas, en donde se está discutiendo hoy cuál es el nivel de liderazgo y de ascendencia política que tiene Estados Unidos sobre, no solamente sobre Latinoamérica, sino sobre todo el mundo. Y esa cuestión de la multipolaridad empieza a tener una presencia importante y empieza a ponerse en palabras. O sea, decir en Naciones Unidas que Estados Unidos es un país hipócrita es una cosa muy interesante. Eso fue Cristina Fernández de Kirchner. Sí, también lo mismo dijo Dilma Rousseff cuando dijo, ¿ustedes se creen que somos ingenuos? Le digo algo así como, ¿se creen que somos tontos en relación a lo que están haciendo con el espionaje en Brasil, que por cierto es un tema muy interesante? Realmente me parece que el mundo está atravesando un momento interesante de reacomodamiento de las relaciones entre los países y eso se está viendo con mucha fuerza, no solamente este año, se vio también el año pasado, se está viendo en las Asambleas Generales de Naciones Unidas. En esto también tiene que ver Irán, que juega una ficha muy importante a través del discurso de su presidente en el día de ayer. Les recomiendo eso, que estén atentos como a seguir un poco qué es lo que está pasando, más allá del tiempo y del cansancio que dan algunas traducciones. Es interesante poder ver cómo se está pasando un momento de una buena discusión sobre cuál es el mundo, el futuro para el mundo, el futuro para las relaciones entre los países del mundo. Sayed, hablando de relaciones, hay una relación económica que empezó a aparecer también con un poco de fuerza, que tiene que ver, la veíamos recién en los títulos también, entre una empresa que va a poner dinero en la explotación de vaca muerta, ¿no? Dow Argentina, una empresa norteamericana, firmó un acuerdo con YPF. YPF es Sociedad Anónima. Es interesante y me parece que ahora vamos a avanzar con el acuerdo, definir, digamos, lo que es YPF. YPF es una empresa privada que tiene mayoría estatal. Digamos, tiene un 51% de las acciones están en manos del Estado, pero YPF se maneja como una empresa privada, una sociedad anónima, una sociedad comercial. Entonces realiza diferentes acuerdos con diferentes corporaciones a nivel internacional. Esto lo digo en función a veces a algún tipo de análisis que te lleva a la confusión. Bueno, queremos conocer todos los detalles de los acuerdos. Bueno, la verdad que todos los detalles de los acuerdos de empresas privadas no los conocés. Al revés, los acuerdos, por ejemplo, firmados por YPF Chevron y este de YPF Dow Chemical, bueno, conocemos mucho más que otros acuerdos entre empresas privadas. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, obviamente que el Estado tiene una participación relevante y el tema energético es uno de los problemas esenciales que hoy tiene la economía en el corto plazo, un factor de incertidumbre dentro de la coyuntura económica que es la provisión de energía. Argentina perdió el autoabastecimiento energético, entonces frente a esa situación, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? Se compra energía afuera, claro, por un lado. Eso por un lado. Y por el otro es tratar de recuperar el autoabastecimiento energético. ¿Y este acuerdo a qué apunta? A una mayor producción de gas no convencional. ¿Van a invertir? para...? Sí, claro, van a empezar. Primero, los acuerdos que se estén haciendo con Chevron, con Dow Chemical y con otras empresas petroleras nacionales e internacionales se llaman pruebas pilotos. Agarran una zona de lo que es Vaca Muerta, donde es una de las mayores reservas de gas y petróleo no convencional, y entonces van a empezar a explorar en el sentido de esas reservas, esos recursos, si se convierten en reservas concretas. En el sentido de que si se pueden extraer ese gas que está ahí. Bueno, aquí junto con Dow Argentina, YPF va a invertir 188 millones de dólares, 120 millones correspondiente a Dow. Entonces, esto es fundamental. 300 millones pilotos sería. 300 millones en total entre los dos. No, en total 188. 120 millones Dow y los otros 68 millones YPF. Okay,
No, por ahí yo Había lo dije. sacado mal eso de la cuenta, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Uno puede decir y aspirar a decir, bueno, la verdad que lo mejor hubiese sido que solo YPF lo pudiese hacer. Pero bueno, la verdad que frente a la coyuntura, a la urgencia energética, necesitas capitales. ¿Y quién te puede acercar capitales? Otras corporaciones. La clave es quién va a ser operador de esos pozos. Y el operador de estos pozos va a ser YPF, del mismo modo que en el acuerdo con Chevron. Muy bien, sabía muy claro. ¿Qué pasa, Magallanes? ¡Qué vergüenza! ¡Vende patria! Al revés. ¡Vende Tiene que patria! estar contento, Sí, Magallanes. ¿por qué se lo ve tan enojado? Discúlpeme. Porque ahora los estamos corriendo por izquierda. Esto está pasando con muchos. No sean tipayos, no sean cilingos. No, sí. Está Nos con un fuimos a la problema en la banquina. pronunciación, sí, está con un problema en la pronunciación. Pero volvamos. Y quiero decirle algo con Sí, respecto dígalo, por favor. al discurso de Cristina Fernández de Kirchner en la ONU. ¿no? Sí. Qué manera de crispar al mundo. ¿Por qué dice eso? Imagínese el discurso conciliador que puede llegar a dar un estadista como Massa. Sí. O una traducción cortita de Mauricio Macri. Iba a ser cortita, así, chiquitita. Eso no se habla. Pero eso es Fue lo un buen lindo. discurso, Magallanes, fue un discurso. ¡Vente patria! Les quiero decir a ustedes que te hablaba recién del señor Zayat, está organizando, está participando el señor Sí, Zayat sí. aquí de un ciclo que se está llevando a cabo en el hall, en realidad, de la televisión pública. Allí está la muestra y ayer hubo una charla inaugural para esta muestra donde estuvo el señor Zayat con Aldo Ferrer como parte de este ciclo que se llama Economía y Política, 200 años de historia, Zayat, ¿no es cierto? Sí, la verdad que estuvo, no quiero decirlo porque estuve ahí, pero Estuvo simplemente buenísimo. Estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Decilo, sin problema. Bien, que lo diga, ¿por qué? Estuvo ¿Cuál es el bueno. problema? Diga que lo diga. Gracias, Magallanes, por permitirme Que se aplaudirme. sincere. No, la verdad que superó las expectativas en función a la cantidad de gente que vino. Sí. La verdad que Aldo Ferrer estuvo extraordinario, una exposición brillante, muy clara, muy precisa. Después estuvo abierto al público. Por primera vez se transmitió por streaming. Un acontecimiento que se dio en el Estudio 1 de la TV pública, se transmitió por streaming, Queso, queso. se transmitió por internet. Ahí está. Ahora, quedó grabada, el que no lo vio, el que Entonces- se lo perdió, ¿puede entrar ahora, cliquear ahí y encontrarla? Debería ser así. Ah, bueno. Entonces, La pueden colgar en la No lo página tiene, del programa. ¿saben por qué lo dice? porque no lo tiene No lo chequeado. sabe, no lo sabe. Sí, Zayat no habla Pará. si no tiene las cosas chequeadas. digamos, estuve con la muestra, estuve en el panel, qué sé yo, no sé también el Está- tema está de muy claro, internet está muy claro, de la sería TV respetable. pública. Lo vamos a Bueno, confirmar. hubo casi 1000 conectados, Ah, mirá qué conectados, teniendo en cuenta que es la primera experiencia. 1000 conectados desde Venezuela, Uruguay, Estados Unidos, había algunos amigos de Magallanes, ahí, digamos, Estarían los fondos buitres viendo que se decía. Uruguay, varios países, bueno, la verdad que es un avance sustancial a nivel de la comunicación que se puede hacer a través de la TV pública. Ahí estamos viendo imágenes, Alfredo, de lo que pasó efectivamente ayer. Ahí se lo ve a Bonavitti. Claro, porque hubo previamente una Sí. presentación de lo que es la muestra, 200 años de economía y política, donde esta es una muestra que nació durante el 2011, estuvo desarrollándose en la Casa Nacional del Bicentenario. Sí. Ahí son 4 pisos, divina la Casa Nacional del Bicentenario. La verdad que es una visita que merece realizarlo todos. Bueno, esa muestra, en una forma reducida, fue adaptada para aquí desarrollarlo en el hall. Mirá qué carucha que tenía Alfredo. Estaba cansado, estaba Che, cansado. se te ve más serio, parece con como una más. carucha de Me parece que enojado. te degradamos, Zayat. Y sí. Y después va a recorrer el país esta muestra. Esta Sí. muestra va a recorrer el Ah, país mirá después vos. de aquí, después del canal público, que es la primera estación, va a ir a Mendoza, segunda estación, donde va a estar en el Centro Cultural Le Parc, un lugar fabuloso, nuevo, Sí. que se inauguró en Mendoza, y después va a seguir recorriendo el país. ¿Te vas de Impecable. gira? No, yo no. Ya está, te quedaste acá. Sí, digamos, ya hasta está, acá ya llegaste. está, hasta aquí. Perfecto, está bueno, está bueno. Lo vio que usted seguía Sí. hablando de Zayat, ahora acaba de contarnos qué pasa. ¿Qué hace? Salen por los barrios. Sí. ¿No? Sí. Los felicito. ¿No? ¿Para cuándo las remeras? ¿Qué va a decir la remera? Alfredo Zayat, Sí, como la del indio, así bien grande. Claro, usted ya es un El ídolo perfil. popular y no se está dando cuenta. Pásese de nuestro lado, que la va a pasar mejor. Ojalá algún día Vamos. entienda la remera De usted. Paula. Sí. Capaz que eso pasa.